Bueno, entonces si ya entendemos cuál es la vía piramidal, entonces vamos a ver ahora cuáles son las vías extrapiramidales. Las vías extrapiramidales, voy a borrar aquí para... Las vías extrapiramidales, ¿cuáles conocen? Dale, otra vez. Uno. Rubro espinal. Rubro espinal. ¿Qué más? Terno espinal. Recto espinal. Retículo. No. ¿Sí? Retículo espinal. Retículo espinal. Ajá. Vestíbulo espinal. Vestíbulo espinal. Falta una. La de la vía olivares. Olivo espinal. Eso. Olivo espinal. Perfecto. Bueno, entonces, eso quiere decir que hay un montón de núcleos por todos lados que terminan mandando neuronas que también van a hacer sinapsis con esta segunda motoneurona, ¿verdad? Por ese motivo también, cuando existe una lesión extensa de la corteza cerebral, el déficit a veces tampoco es completo, ¿verdad? Porque todavía existe influencia de estas vías. De hecho, si los que leyeron los síndromes de la motoneurona superior y motoneurona inferior, habrán leído que en el síndrome de la motoneurona superior, después de un tiempo, la motoneurona inferior se libera, porque pierde el efecto. Exacto, entonces eso de que se libera y empieza a generar una parálisis espástica, ¿verdad? La persona aumenta el tono muscular, está hiperreflexica, se debe precisamente a la influencia de estas vías, ¿sí? Porque quien comanda es esta vía en muchas motoneuronas. Cuando esas motoneuronas que están controladas por esta vía pierden ese control, entonces estas vías extrapiramidales pasan a controlarlo y entonces ejercen una influencia tal que pierde el control inhibitorio, porque muchas de estas vías acá en realidad están generando una influencia inhibitoria. O sea, la información que baja de la corteza cerebral no siempre es excitatoria, ¿sí? Hay muchas fibras que son inhibitorias, que sirven para controlar el grado del movimiento, ¿verdad? Sobre todo muchas que vienen de acá, que se devuelven del cerebelo, ¿sí? Tratando de coordinar. Entonces, cuando se pierde ese grado de control, de inhibición, predominan estas vías que evolutivamente son más antiguas y hacen que se sobreexciten las segundas motoneuronas cuando se pierde esta conexión. Genera una rigidez espástica. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con una vía rubroespinal? ¿Qué rubroespinal? ¿De dónde a dónde va? Bueno, el tracto rubroespinal se origina en el núcleo rojo. Voy a colocar el núcleo rojo a nivel del mesencéfalo. Yo les decía que el núcleo rojo tiene dos porciones, una porción magnocelular y una porción parvocelular. Son funcionalmente distintas y la vía rubroespinal se está originando a nivel de la porción magnocelular. Son magnocelular. Entonces, este tracto tiene la característica de que está decusado, ¿sí? Entonces, el rubroespinal de este lado va mandando sus fibras que luego van pasando por el tegmento del puente, ¿sí? Van pasando por aquí en relación con la región anterior del bulbo, ¿sí? Y luego van a descender en la médula espinal muy en relación con el tracto corticoespinal lateral. Están aquí justo por delante y en relación con él. Este tracto es el que se denomina
rubro espinal. Tracto rubro espinal. No sé por qué lo borré, tracto corticoespinal lateral. Bueno, el tracto rubro espinal que va descendiendo decusado, ¿no? También, como les decía, va a ir a hacer sinapsis con las segundas fotoneuronas. Tiene la característica de que su distribución está sobre todo a nivel de los segmentos cervicales y torácicos, ¿verdad? Por lo tanto, tiene mayor acción sobre los miembros superiores. Y característicamente, las neuronas con las que hace sinapsis son las de los músculos flexores, o sea, las que van dirigidas a los músculos flexores del miembro superior. Lo cual quiere decir que cuando se hiperestimula la vía rubroespinal, el paciente va a presentar una flexión característicamente patológica, ¿verdad? ¿Cuándo se observa eso? Pues resulta que la corteza cerebral no solamente está mandando fibras hacia la médula. Yo les decía que hay muchas otras fibras que se originan en la corteza y que van a ir a controlar la mayoría de las vías, inclusive casi todas las vías extrapiramidales están en algún momento controladas por la corteza cerebral. O sea, tienen algún grado de inhibición o de control. Entonces, la corteza cerebral también está mandando fibras corticorrubrales. ¿Sí? Y hay fibras corticorrubrales que van a generar algún grado de inhibición. Entonces, muchas veces, como dice, la corteza lo que hace es inhibir, frenar la respuesta, porque de lo contrario sería exagerada. Entonces, si existe una lesión amplia de la corteza cerebral, ¿sí? Sobre todo a nivel de esta zona, en la que, o sea, cuando se lesiona toda esta zona del diencéfalo y toda esta conexión de la corteza con los centros del tallo, generalmente el paciente va a perder la conciencia, ¿sí? Porque se pierden las conexiones que van desde la formación reticular del tallo hasta la corteza, que se llaman las vías retículo-corticales. Hay algo que se llama la formación reticular activadora ascendente, que es lo que nos permite mantenernos en alerta, despertarnos, ¿sí? Entonces se interrumpen esas conexiones y generalmente el paciente aquí entra en coma, ¿no? Pero aparte de entrar en coma, como se pierde la inhibición sobre el núcleo rojo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que se va a sobreexcitar la vía rubroespinal. Y si hay una sobreexcitación en la vía rubroespinal, ¿cómo esperarían ver al paciente? ¿Y eso se llama cómo? Está perdiendo la conexión con la corteza. Eso se llama decorticación. ¿Ves? Aquí una patología de esto, ¿sí? El ejemplo de esta patología, el nombre con el que se le conoce ese signo es decorticación, ¿sí? De hecho, la escala de Glasgow, ¿alguien conoce la escala de Glasgow? La vamos a usar en algún momento. La escala de Glasgow lo que mide es el estado de conciencia de una persona, ¿verdad? Un paciente. Esto en realidad se inventó durante la Segunda Guerra Mundial con el fin de valorar a los pacientes con traumas, sobre todo con trauma craneoencefálico. Pero su uso fue tan amplio que se terminó usando casi que para todo. Que su uso inicialmente es para el trauma craneoencefálico. Entonces, la escala de Glasgow va del 3 al 15, ¿sí? Donde 3 es el coma profundo y 15 es el estado alerta, consciente. Estoy quedando sin voz. Coma profundo al estado alerta. ¿Okay? Entonces, esta escala mide 3 aspectos, que son la respuesta motora, la respuesta verbal y la apertura ocular. ¿Sí? En cada aspecto uno le da un puntaje al paciente. Entonces, dependiendo de la respuesta motora, le damos 6 posibles puntos.
De acuerdo a la respuesta verbal le damos 5 posibles puntos. Y de acuerdo a la apertura ocular le damos 4 posibles puntos. ¿Qué significa eso? Que si el paciente, cuando yo le evalúo la respuesta motora, obedece órdenes, yo le digo levanta el brazo, flexiona la pierna, él hace lo que le estoy diciendo. Entonces, si obedece órdenes, yo le doy 6 puntos aquí. El paciente no obedece órdenes, entonces yo tengo que estimularle el dolor. De manera de estimular el dolor a los pacientes, uno estimula el dolor, y si el paciente le estoy estimulando el dolor acá y él intenta, está un poco somnoliento, intenta buscar el sitio donde le estoy estimulando el dolor, o sea, si localiza el dolor, le doy 5 puntos. Pero si él no localiza, pero al menos hace algún movimiento cuando le estimulo el dolor, hace esto, ¿sí? Entonces retira ante el dolor, le doy 4 puntos. Pero si no localiza ni retira, sino que el paciente lo que hace es que está en una flexión patológica, o sea, tiene una decorticación, le doy 3 puntos. Hay otro estado que lo vamos a ver que guarda relación con lesiones que ya no están ocurriendo por encima del núcleo rojo, sino por debajo del núcleo rojo. Entonces, si la lesión ocurre por debajo del núcleo rojo, como ocurre en algunos síndromes a nivel del tallo cerebral, lesiones compresivas o infartos extensos del tallo cerebral o durante el trauma craneoencefálico, se interrumpe el estímulo flexor de los miembros superiores, ¿sí? Y de hecho va a predominar la acción de esta otra vía que no hemos mencionado, que es la vía retículo-espinal, que mantiene, y la vestíbulo-espinal y la retículo-espinal, que estimulan sobre todo la extensión, ¿sí? La extensión del miembro superior y también la del miembro inferior. En ese caso el paciente presenta una extensión, ustedes lo ven así, presenta una extensión patológica, que es lo que se denomina, como se perdió toda la conexión con el cerebro, es lo que se denomina descerebración. Entonces, si el paciente está descerebrado, descerebración, le doy apenas 2 puntos. Y si el paciente no hace nada, 1 punto. O sea, respuesta motora, ninguna. ¿Sí? Le doy nada más 1 punto. Cuando evalúo la respuesta verbal, pregunto, señor o señora, ¿qué le ocurrió? No, yo iba por la carretera y iba en moto y cuando de pronto se me atravesó un taxi y me caí. Ah, bueno, y lleva el casco, sí. ¿Cuántos años tiene usted? Le dice 60. 60 años, no, 25. ¿Dónde estamos? No, en Barranquilla. Entonces, bueno, está orientado. Entonces, el paciente, usted lo está interrogando, el paciente está orientado, le doy 5 puntos. Pero entonces suele pasar con este tipo de pacientes que uno les pregunta, señor, ¿qué le ocurrió? Juan, señor, pero ¿dónde estamos? En la cocina. Entonces, le empieza a responder de manera muy desorientada, entonces le damos 4 puntos. Si empieza a responder pero usando palabras inapropiadas, ¿sí? Palabras totalmente fuera de contexto, le damos 3 puntos. Palabras inapropiadas. Pero si esta persona ni siquiera dice palabras, sino que lo que hace son sonidos, señor, ¿qué le pasó? Sonidos incomprensibles, le doy 2 puntos. Incomprensibles, le doy 2 puntos. Pero si no hace nada, no tiene respuesta verbal, le doy 1 punto. Ninguna, respuesta verbal ninguna. Apertura ocular. Si el paciente tiene los ojos abiertos espontáneamente, o sea, si la apertura ocular es espontánea, le doy 4 puntos. Si no los abre espontáneamente, sino cuando yo le digo, señor, abra los ojos, abre los ojos. O sea, a la orden o al llamado, le doy 3 puntos. Si yo le estoy hablando, pero no abre los ojos, ¿sí? Pero cuando lo pellizco lo abre, ¿verdad? Entonces, si lo abre el dolor, le doy 2 puntos. Pero si no lo abre de ninguna manera, le doy 1 punto, ¿verdad?
De esa manera, lo mínimo que puede tener un paciente es 1, 1 y 1, o sea 3. Y lo máximo que puede tener un paciente es 6, 5, 4, o sea 15. ¿Verdad? Entonces hay estados intermedios, ¿verdad? Lo vamos a ver después en un caso clínico. Que en el caso de la aplicación inicial de esto, que es el trauma craneoencefálico, ¿sí?, permite clasificar la severidad del trauma. ¿Sí? Esto permite clasificar la severidad del trauma en leve, moderado y severo. ¿Verdad? Leve, moderado y severo. Entonces, esta clasificación se hace cuando el largo está entre 14 y 15, es leve. Cuando está entre 14 y 9, perdón, entre 13 y 9 es moderado, y si es menor o igual a 8 es severo. ¿Verdad? Y lo clasificamos así para poder tomar la decisión del manejo. Entonces, cuando el paciente tiene un largo menor o igual a 8, este paciente se va de tubo, se va a intubación orotraqueal, ventilación mecánica, se va a analgesia. ¿Verdad? O sea, este paciente va para la UCI. ¿Verdad? Hay que manejarlo agresivamente. Este paciente hay que prestar atención porque puede deteriorarse. Se observa. ¿Sí? Se observa. A ver que en algunas ocasiones, dependiendo de la mecánica del trauma, dependiendo de otras cosas, vemos si se le hace un TAC de cráneo para poder definirlo. En estos es mandatorio hacer un TAC de cráneo. De esto yo tengo un trabajo en el cual demostré que hay un porcentaje importante de este grupo de pacientes que han sido sometidos, o sea, inicialmente fueron clasificados como moderados. Entonces, aquí en Barranquilla, localmente, yo mostré cómo un porcentaje alto de estos pacientes terminan deteriorándose en las primeras 72 horas. De tal manera que había un proceso de neuroinflamación, un proceso silente de neurodeterioro que no era visible clínicamente. Entonces, al no ser visible clínicamente, el médico no actúa, ¿sí?, sino hasta cuando esto ocurre. Entonces, perdemos un tiempo importante de neuroprotección para implementar una terapia agresiva. ¿Sí? ¿Qué factores, o sea, determinan que pues avance, o en el caso de la observación pues no llegue ni a moderado ni a grave? Porque hasta donde me he entendido, cuando por ejemplo los traumas se dan por golpes o algo, se observan hasta, dicen que lo ideal es que se observe hasta el año, porque pueden aparecer mucho tiempo después. Es cierto. Entonces, para eso, para tu respuesta, puedes leer un paper. Aquí agarra el Wi-Fi. No.